¿Todos tienen Biblia? Si a alguno le falta Biblia, por favor, alce la mano y el anciano le va a pasar una, ¿ok? En físico, preferiblemente. Vale, primero que todo vamos a ubicarnos en Isaías 35:8, la misma lectura. Pero quiero que por favor todos vayáis allá. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bueno, primero que todo, entendemos que ¿quién es el camino? Cristo Jesús. Vamos a Mateo 4. En Mateo 4 encontramos la tentación de Jesús. ¿Cómo se estaba preparando Jesús en el desierto? ¿Qué nos dice? ¿Cómo creéis? ¿Cómo se estaba preparando Jesús para lo que le iba a venir para su obra? Con oración y ayuno, exactamente. Entonces ahí está, comenzamos con el primer detalle del día de hoy. Se titula El Camino, ¿vale? Entonces, el primer detalle que encontramos es que Cristo Jesús, quien era perfecto en todo, Cristo Jesús, Hijo de Dios, aún Él, perseveraba en oración. Perseveraba en oración y se preparaba así para la hora de la tentación y para la hora de la prueba. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida no hacemos eso, sino simplemente nos dejamos en la tentación y nos quedamos como que inicia la expectativa y no acudimos en oración? Ahí viene el primer punto de hoy, la oración. ¿Vale? Luego avanzamos a Mateo 4, versículo 17. Y vemos que todos los profetas, la mayoría, comenzaban con un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en el versículo 18 hasta el 22 nos dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Entonces, primero que todo encontramos a Jesús, que estaba proclamando el mensaje. ¿Creéis que ellos estaban escuchando el mensaje del arrepentimiento? ¿Lo habían escuchado? Claro que sí, porque si no, Jesús, si cualquiera viene y nos llama de repente a que le sigamos, ¿lo vamos a seguir así nomás? No, ellos ya tenían un conocimiento de que Jesús mismo ¿era qué? No, todavía no digo nada más, pero bueno, continuemos. Entonces, después de eso encontramos que muchos comenzaron a seguir a Jesús. Comenzaron a seguir a Jesús, ¿por qué? Por las obras que hacía, por cómo él andaba, porque, ¿qué hacía? Él vino a llamar a qué. Mucha atención, ¿vale? No los quiero dormir. ¿Vale? Mucha atención. Él vino a llamar a qué? A pecadores y no a justos, exactamente. Él vino a llamarnos al arrepentimiento. A nosotros mismos que nos encontramos, como nos dice en Apocalipsis, que somos que la Odisea, que estamos como. Exactamente, sino que por cuanto sois tibios os vomitaré de mi boca. Entonces está en nosotros de que estamos hoy en día, en la actualidad, tenemos gran luz con el espíritu de profecía y con la palabra y con aún tantas cosas que fueron, por ejemplo, el libro de Daniel abierto y tantas cosas que tenemos en nuestra vida. Pero ahora está, nosotros que tenemos tanta luz, como estamos estudiando en la escuela sabática, estamos como quien dice en esa luz, al modo fariseo, como quien dice solamente estudiándolo, cumpliendo como quien dice con un ritual o con algo, o estamos realmente caminando y siguiendo a Jesús. ¿Cómo le seguía? Vemos, por ejemplo, en Mateo 9:9.
Ahí encontramos en Mateo 9:9 otro llamado. Tenemos, saliendo Jesús de allí, ve a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sigue. La vida de cada uno de estos, antes de que siguieran a Jesús, ¿cómo era? Era muy fuerte. Por ejemplo, Mateo, ¿qué tenía? ¿Mateo qué era? Cobrador de impuestos, exactamente. Y vemos, por ejemplo, en Mateo 8:1, no es necesario que vayáis todavía. Dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí viene nuestro llamado hoy, digámoslo así. El puntico que es el segundo. El primero era la oración. El segundo es, ¿cómo sigues a Jesús? Porque estamos aquí, ¿no? Estamos todos al modo, como quien dice, cumpliendo con lo que es la religión. No malentendáis, porque eso es un punto muy especial de lo que estaba tratando la lección. La religión no es mala. Es un método de educación también y es perfecto para nuestra vida. Es muy bueno y nos ayuda en cantidad de cosas, ¿vale? Nunca hay que menospreciar la religión. Pero de nada nos sirve, como quien dice, al modo fariseo, cumplir con algo si olvidamos que. ¿Qué era lo que habían olvidado los fariseos? El espíritu de realmente por qué se hacían estas cosas, ¿vale? ¿Qué pasó después de que los apóstoles fueron llamados? Ellos tan pronto estaban, desde antes, digámoslo así, tenían sus vidas, como veíamos en Mateo. Después de que fueron llamados, aún así, aunque caminaban con Jesús como muchos, aún de esos muchos fueron elegidos, por ejemplo, los 12 apóstoles. ¿Pero qué pasó con ellos? Al tiempo después, ¿qué pasaba con ellos? Seguían igual, ¿no? Se veían cosas como, por ejemplo, ¿qué pasó con Pedro? Mateo 13:31. Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, ese no es el texto. Pero bueno, vemos cuando Pedro negó a Jesús y cuando también vemos que fue entregado por Judas. ¿Vale? Ahora vamos a ir a Lucas 9. Hasta ahorita estamos, como quien dice, planteando los puntos iniciales para luego entrar bien en el tema. Vamos a Lucas 9. Versículo 23 al 25. Lucas 9, del 23 al 25. Y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Eso es. Entonces, teníamos personas, muchedumbres, que seguían a Jesús. ¿Cómo le seguían? ¿Creen que le seguía así como dice él? Porque ahí estaba justamente antes de ¿qué le faltaba ahí? Jesús, ¿qué estaba anunciando en ese capítulo? Jesús estaba anunciando ahí de que iba a morir. Jesús estaba anunciando su muerte. Y entonces por eso antes les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es ese negarse a sí mismo? ¿Qué entendéis por ese negarse a sí mismo? Humillarse. ¿Qué es humillarse? No, eso no es humillarse. Humillarse, por ejemplo, claro, más bien por ese lado. Cuando tú tienes humildad es porque tú reconoces quién tú eres, tu posición y tu persona, digámoslo así. ¿Qué somos? ¿Somos alguien? No. ¿Somos pecadores? Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú reconoces tu posición como pecador, también reconoces la posición de quién, de Dios. Cuando tú tienes una claridad sobre quién eres tú y quién es Dios, entonces tú eres una persona, digamos, madura, entre lo que cabe. Bueno, claro. Y entonces comprende realmente tu posición, quién eres y tu necesidad de Salvador. Entonces eso es humildad, no querer exaltarse sobre otra persona, sino estar en la posición que te corresponde, buscando, porque somos necesitados de Dios, ¿vale? Entonces, a lo que nos llamaba aquí en Mateo 23, ahora vamos a, Lucas 9, 23 al 25, nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vamos a ir un momento al libro de Conflicto de los Siglos, donde encontramos en el capítulo 4 los fieles portaantorchas. ¿Os acordáis de la historia de los valdenses? ¿Qué les pasaba a los valdenses? Bueno, para ponernos un poco en situación, digámoslo así, antes de los valdenses, ¿qué habían pasado? La luz estaba, ¿qué? Eso es. Roma lo que estaba intentando era acallar esa luz, ¿no? Lo que es la Biblia, estaba intentando ocultar por todo lado y estaban pues en tiempo de persecuciones y todo esto. Los fieles portaantorchas eran precisamente los valdenses que por encima de cualquier cosa se mantenían, así como lo dice acá. En todas las edades, en todas, hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe al mundo a estos hombres. Conservaron su fe pura. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces. Los cristianos tuvieron que refugiarse en las montañas y los páramos silvestres. Vemos cosas importantes como que las copias de la Biblia eran raras. Por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos eran capaces de recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Desde temprano a los niños se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar lo que era la sabiduría del silencio. Entonces, ahora pongámoslo en conjunto. Habíamos entendido de que Jesús llamó a muchos. Estaba ya proclamando su mensaje del arrepentimiento, ¿vale? Su mensaje del arrepentimiento. Muchos comenzaron a seguirle no solamente por el mensaje, porque si le dicen a uno arrepentidos así, como que cuesta, ¿no? Pero en realidad muchos seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino, que hacía milagros, sanaba, y eran muchísimos los que le seguían, ya sea por esas razones o por muchas más, porque veían en Él la luz, la vida, ese camino de santidad que estábamos viendo antes. Venían realmente, ellos estaban con la expectativa del Mesías. ¿Era este el que estábamos esperando? ¿Vale? Entonces, como comenzaban a seguir a Jesús, luego vemos que Dios lo eleva a una postura, digamos que no es solo que te llame, no es solo que tú sigas a Jesús, sino también el cómo tú lo sigas, porque eran muchos y los apóstoles también le seguían. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? Como veíamos, ellos mismos, pues por ejemplo la negación de Pedro y muchos otros, que por ejemplo entre esos, el que no lo llamó, pero que sí se ofreció, Judas, ¿qué hizo? Lo entregó precisamente, ¿no? Entonces Dios nos eleva el estándar que dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. No sé si somos capaces de entender la complejidad de esas palabras, la profundidad que tiene nuestra vida hoy en día. ¿Con qué luchamos en nuestra vida cada día? ¿Luchamos por sobrevivir? ¿Luchamos realmente por, como quien dice, tener una posición? ¿Anhelamos ser alguien en esta vida? Anhelamos, cuidado, hay cosas como que son las necesidades básicas, que por ejemplo nuestros hijos necesitan ciertas cosas, necesitan una educación, necesitan un alimento, necesitan todo eso. Pero ¿estamos realmente llevando, como quien dice, nuestra posición a algo más? ¿En dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿En el reino de los cielos? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro corazón, ¿no? Entonces, ¿en dónde está nuestro tesoro? Entonces, si nuestro tesoro está en este mundo, ¿cómo vamos a querer perder la vida por Cristo cuando todo con lo que luchamos en esta vida es por tener nuestra vida? No sé si me hago entender. Por tener nuestra vida aquí en la tierra es lo que queremos luchar y queremos perseguir e ir a por ello. Y entonces, ¿cómo seremos capaces de entregarlo? He ahí el ejemplo que tenemos de lo que leíamos en el ejemplo de los valdenses. Los valdenses eran capaces de entregar su vida. ¿Por qué eran capaces? ¿Alguno lo sabe? Porque eran capaces de entregar su propia vida por Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estaban realmente con esos ojos contemplando lo que Dios había hecho con ellos, dice que, por ejemplo, cuando ellos les predicaban a las personas quedaban atónitas y tenían que repetirle tantas veces de que Cristo, la sangre de Cristo cubre multitud de pecados.
Ellos no eran capaces de creérselo a los que les predicaban. Y los valdenses mismos con esa convicción, con esa fidelidad de no prepararse simplemente como quien dice para vivir en esta vida, sino que preparaban a sus hijos, así como lo leíamos ahorita, como preparaban realmente para ese llamamiento de la misión, lo que Dios los tenía a ellos, era entonces en cómo ellos, digamos, vivían no buscando lo suyo, sino buscando a Dios, reconociendo con esa humildad de que ellos eran ¿qué? Pecadores, pero que gloria a Dios que nos llama a una misión y a una posición más alta. ¿Cuál era la misión de ellos y de nosotros? Perdón, la misión de los apóstoles. ¿Cuál era? Predicar el evangelio, eso es, a todo el mundo. ¿Y a nosotros cuál es nuestro llamado hoy en día? Vamos a Apocalipsis 14. Creo que eso como adventistas deberíamos tenerlo muy claro, pero sin embargo vamos a Apocalipsis 14. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y se ha atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Antes de eso, el primer ángel, por ejemplo, nos dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No sé si ahora, completando, digámoslo así, si nuestra vida no la estamos anhelando, como quien dice, para buscar lo nuestro aquí, sino que queremos, como quien dice, cómo lograr ese perder, buscar, como quien dice, perder la vida, pero ¿por quién? Por Cristo Jesús. No me malentendáis, no es que me voy a suicidar por la fe, o tampoco que me voy a inmolar como muchos en el Islam y cosas así, ¿vale? No es en ese sentido, es la abnegación y el someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a completar la idea leyendo Juan 14. Juan 14. Porque en realidad, si nosotros como quien dice, lo vemos así tan simple, como quien dice, bueno, entonces se me llama a predicar un evangelio, se me llama como quien dice a proclamar un mensaje, ¿no? Un mensaje de advertencia. ¿Y cómo lo hago? Porque bueno, yo puedo ir a mi hermano y decirle: oiga, hermano, que el reino de los cielos viene ya, que se arrepienta. Pero realmente el mensaje que vamos a dar, lo vamos a dar así simplemente. En el caso de los valdenses, por su propia vida y su abnegación se veía con quién caminaban. Se veía con quién estaban caminando, con los ojos puestos en quién, en el autor y consumador de su fe. ¿Vale? Vamos a leer Juan 14, hablando sobre el camino. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y ahora viene la clave. Y sabéis el camino. Entonces, centremos. Estamos hablando de que esta vida que tenemos que vivir aquí, no la tenemos que vivir buscándonos a nosotros, sino buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para no buscar ganar nuestra vida, sino perderla por causa de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo es esto? Nos dice ahí: y sabéis el camino. ¿Y cuál es el camino? Os pregunto. ¿Están seguros? Porque el camino que nos decía al principio con el versículo que leímos primero, ¿cuál era? ¿Qué nos decía? Isaías 35:8. Leedlo cada uno. Isaías 35:8. Sí, Isaías 35:8. Y será puesto, y habrá allí calzada y camino. Y dice camino de santidad.
Es ese camino. Y entonces ahora vemos. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado ahora? Porque si sabemos el camino, y el camino era Cristo Jesús, y ese camino que se anunciaba era ese camino de santidad, ¿a qué somos llamados nosotros? A ser santos como yo soy santo, ¿vale? Continuamos la lectura, porque así mismo como nosotros nos lo preguntamos, le preguntó Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces, dice, Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pensemos, si Él es el camino, ¿vale? Camino de santidad para llegar a Dios, ¿no? Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo tenemos que ir nosotros? Por el camino y a través de quién? De Jesús. ¿A Jesús qué es? El autor y consumador de qué? De la fe. Porque ya no vivo en la carne, más vivo por medio de la fe. Hay que estudiar, hay que estudiar. Entonces, eso es lo que nos está mencionando como el camino. Si me conocierais, conocemos a Jesús, andamos con Él, porque podemos andar como andaba esa multitud, simplemente como que dice siguiéndolo, porque bueno, me está empujando el de atrás, está empujando el de atrás, entonces yo sigo, pues bueno, ya que todos van por allí, pues vamos. Como por ejemplo, pues hombre, en la Castellana hay muchas marchas, como las que hay en una vida ahorita, y cosas que se celebran aquí, bueno, todos van por allí, pues vamos con ellos, ¿no? Entonces vamos caminando y detrás que nos vayan empujando, así es como andamos. Así no debería ser como andamos. No deberíamos andar así, sino con los ojos, como lo hemos dicho ya antes, puestos en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Vale? Hay un versículo que está en Isaías 40:31, no es necesario que lo busquéis, pero lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, porque bueno, está muy fácil y muy ideal decir, bueno, caminamos en este mundo con los ojos puestos en Cristo, caminando siguiendo a Jesús, el autor y consumador de la fe, siguiendo el camino de la santidad, y vamos en eso. Pero ¿qué pasa cuando nos llegan los problemas? No sé si recordáis, por ejemplo, la prédica que tuvo, la última que tuvo el pastor. ¿Sobre qué habló? Sobre el perdón. ¿El perdón en dónde? En las familias. Tenemos el caso que nos mencionaba el pastor, ¿no? Por ejemplo, en nuestras propias familias, Si vamos en ese camino, pero de repente llega y mi hermana me habla súper mal, o llega mi madre y me trata como no debe, o yo creo que me está pasando una injusticia, mejor dicho, el mayor problema y el caos que ha pasado, la crisis, mejor dicho, en mi familia. Y entonces ahí, ¿cómo me dicen a mí camine con santidad? ¿Cómo camino yo en ese momento? Porque es que es ahí donde está la crisis, porque es muy bonito como quien dice decir el mensaje de tenemos que caminar de una forma, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la crisis, es entonces cuando nosotros decimos, ¿es esto realmente lo que me están llamando? Pero vuelvo a leer el versículo que había leído. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas para pasar por encima de los problemas. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice antes? Pero los que esperan a Jehová. Porque su esperanza no está puesta en que se solucione solamente tu problema. Porque realmente tu esperanza está en Jehová. ¿Quién es el que leíamos en la lección? Juicio, justicia. ¿Cuándo será juicio? ¿Cuándo será justicia? ¿Vale? Es en Él en quien esperamos. Y luego nos dice, levantarán alas como las águilas. No sé si habéis visto, hay una cita muy hermosa del Espíritu de Profecía que menciona que el águila iba volando, ¿no? Y tenía que atravesar las tormentas y luego sube y tiene que atravesar por encima de todo para poder esforzarse y vislumbrar lo que es la luz y llegar arriba. Y volar como un águila y llegar arriba a los problemas, por encima de los problemas, ¿no? Pues así mismo nosotros levantaremos
las alas como las águilas por encima de nuestros problemas, porque nuestra fe va a estar puesta ¿en quién? En Jesús. Es decir, si está nuestro problema, no nos centremos simplemente en mirar el problema. No nos centremos siquiera como quien dice, ¿cuál es la solución? No, es que yo solo veo dos opciones. Por ejemplo, si me pegan un puño, en este momento yo digo, hay dos opciones, huir o la otra opción ¿cuál es? O defenderme, ¿sí o no? Pero ¿qué realmente fue ese camino de santidad? ¿Cómo era que Jesús realmente andaba? ¿Qué tal si nos dice simplemente sonríe? Sonríe. Ninguna de las dos. Sonríe. ¿Qué pasa con la otra persona que me pegó? Si le sonrío. No estoy hablando de sonrisas burlescas, ¿no? No es burlarse. Me refiero a una sonrisa. ¿Vale? ¿Veis lo diferente que es esa puerta que abre Cristo Jesús? Ese caminar diferente, siguiendo a Jesús, no como quien dice mirando esas dos opciones, yo solo tengo estas dos opciones, Señor, es que no tengo nada más. Señor, es que tengo mi trabajo y me obligan a trabajar en sábado, pero es que ya he estado buscando mucho trabajo y no encuentro más, entonces solamente puedo o bien trabajar o morirme de hambre. Y yo tengo hijos que mantener, Señor, entonces ¿qué hago? Entonces ahí es cuando caemos y decimos, no, pues me pongo a trabajar. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque estamos esperando con esa esperanza a Jesús y estamos esperando que se abra la puerta. ¿Cómo se preparó Jesús? El primer punto que decíamos, con oración. ¿Estamos esperando con oración a que se abra esa puerta? ¿O estamos simplemente contemplando el problema y las dos opciones que nuestro entendimiento es el que ve? No, así no tendremos ni podremos luchar. Porque bien podremos cumplir muchas cosas. Bien podríamos, como quien dice el modo fariseo, venir a la iglesia, venir cumplir con hacer... Pero bien decía un joven esta mañana, cuando estás solo, en tu cámara íntima, cuando nadie te ve, en lo más recóndito de tu pensamiento, ¿qué es lo que piensas? Y es eso lo bonito de saber que aún allí estás con Dios. Porque realmente el que escudriña nuestros corazones desde los más profundos pensamientos hasta lo que sea, ¿es quién? Es Dios. Es precisamente, ¿vale? Continuamos con la lectura de Juan 14. Termino con el versículo, la esperanza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso lo encontramos en Isaías 40:31. Continuamos con Juan 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? No nos damos cuenta. A mí me pasó algo esta semana. Estaba justamente recordando, gracias a una charla, gracias a Dios, que hace cuánto tiempo camino con Dios, hace cuánto tiempo que me están enseñando tantas cosas, pero tengo el suficiente amor para dar con mi ejemplo y con mi testimonio, con mi propia vida, impartirle vida a alguien más, esa agua, esa vida que se imparte a los demás. ¿Tengo con mi propio testimonio eso de impartirle a los demás? ¿O simplemente estoy caminando con Dios como caminando? Como quien dice simplemente caminando. Eso no es así. Si queremos caminar con Dios, aunque nos caigamos, levantaremos las alas como las águilas y continuaremos con Dios. Pero continuaremos ¿qué? Por fe en Cristo Jesús. Dice, el que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y ahora viene una cosa muy bonita. Versículo 10 de Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. ¿Vale? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Atención a la siguiente. De otra manera, creedme por las mismas obras. Luego nos dice una siguiente declaración que necesito que os detalléis y os concentréis. ¿Vale? Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿cuáles son las obras que él hace? ¿Quién era el que hacía las obras?
Vuelvo a leer, versículo 10. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. ¿Vale? Lo tenemos claro. Versículo 2. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Pero ¿quién es el que hace las obras? Las hace en el Hijo y... ¿Vale? ¿Lo entendéis? Y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Entonces, ahí viene la siguiente circunstancia que estudiábamos también esta semana de los fariseos. Cumplimos, seguimos a Jesús, vamos ahí, como quien dice, con los ojos puestos en la fe, pero mientras tanto nos vamos distrayendo con cumplir meramente, cuidado, meramente con el formalismo o con el espíritu también. Recordar lo que dije al principio, la religión no es mala, es un arma de educación estupenda y sobre todo para los niños y para nuestro crecimiento en la vida, ¿vale? La religión no es mala, pero ¿cumplimos meramente con ello? O también con el Espíritu. Porque si tenemos el Espíritu, es entonces como veremos que Dios es el que pone en nosotros ¿qué? Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, exactamente. Entonces Él es fijándonos de que ese camino que tenemos, al que se nos llama, como somos llamados en Cristo Jesús, entonces esas mismas obras que vamos a hacer son las que veíamos en quién. En Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa? Que en ese momento, digámoslo así, cuando vamos caminando con Dios, cuando vamos en ese camino con Dios y vemos los problemas, cuando vemos tantas circunstancias, digámoslo así, ¿qué hacemos en medio del problema? Porque ya habíamos dicho entonces que si yo solamente contemplo lo del problema, ¿no? Le pego, me defiendo o huyo. Pero hay una tercera opción que pone Cristo Jesús, ¿vale? Entonces, tenemos el camino, ¿vale? ¿Quién es el que hace las obras? Eso es. ¿De quién deberíamos aprender nosotros? De Cristo Jesús, porque también, ¿quién hacía las obras por medio de Él? El Padre, las obras, ¿vale? Exacto. Entonces, si nosotros en ese momento del problema nos detenemos de cualquier dificultad y decimos, ¿cómo lo haría Cristo Jesús? Entonces aprendemos una nueva puerta. ¿Entendéis por dónde va? La clave para vencer es ese camino de santidad del que se nos hablaba en el versículo de memoria, que es Cristo Jesús. Pero si no aprendemos del camino, tenemos simplemente un camino y una historia. ¿Me entiendes? No es solamente con cumplir con un rito, no es solamente con cumplir con una relación, no es solamente saberse una historia o saberse toda la Biblia, no es solamente eso, sino que involucre realmente en tu relación personal con Dios. Que en medio de tu vida, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, sea manifiesto en ti y en las obras que tú hagas también, pero no las haces por ti, sino por quién. ¿Me entendéis por dónde va la cosa? Entonces, eso es lo que se nos llama. Y ahora viene lo más maravilloso de este día con lo que ya voy concluyendo. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Los guardamos como algo que guardar o con la ampliación increíble que le daba Cristo Jesús? Porque ¿qué hablaba Cristo Jesús? Que aún desde aquí vienen muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Porque en el corazón maquinan ¿qué? ¿Qué maquina en el corazón? Del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, ¿vale? Entonces, con esa ampliación real de lo que la ley nos revela del amor de Dios, el amor de Dios manifestado en la carne, es decir, en la vida de Cristo Jesús también, es entonces cuando si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién era el primer consolador? Porque si nos dice que hay otro, ¿cuál era el primero? Vale, vamos a aclarar cuál era el segundo. Otro consolador. ¿Quién era el que estábamos esperando? Ese sí lo tenemos más claro. El Espíritu Santo.
Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Para que podamos aprender y podamos realmente escudriñar ese camino que hacía Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a la hora del pecado, por ejemplo, si estamos solos, ese ejemplo que os había dado de que me pegan un puño, eso es como quien dice más centrado. Yo de una me pegan un puño y me despierto, ¿no? Pero si estoy dormido, si estoy en medio de la noche, si estoy bañándome, si estoy a solas, lejos de mi Biblia, si estoy con nada a mi alrededor, o si se me cayó me caí de un avión, yo qué sé, estoy en medio del desierto, en un lugar donde no tengo nada, pero tengo a Dios y lo tengo todo. ¿Me entendéis por dónde va? Si en medio de todo, como quien dice, no tienes iglesia, cuando ya no tienes tu Biblia, cuando ya no tienes a nadie ni nada a tu alrededor, es entonces cuando se manifiesta esa promesa de que Él estará con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Y es entonces cuando se manifestará realmente, hay una cita, se manifestará realmente lo que somos nosotros. ¿Por qué? Dice una cita de Elena de White, no la recuerdo literalmente, pero dice que los árboles se les recuerda, por ejemplo, si los vemos en el invierno, si los vemos en el otoño, en medio de la dificultad, es cuando realmente se ve cuál árbol es el que da fruto y cuál es el que no. ¿Qué hojas realmente son las buenas y qué hojas son las que no? Dice, del invierno se ve cuál es el árbol robusto y cuál no. Y cómo va durante el verano. Y además pasando casi ignorado, en el verano no se le nota. Pero cuando llega el momento de la prueba, es cuando se nota. Entonces, recapitulemos. Dios tenía un mensaje. Arrepentimiento, ¿vale? Arrepentimiento. También con su ejemplo y su vida, los milagros que hizo, otros le seguían. Nosotros tenemos un mensaje difícil de dar, difícil de dar. No es fácil irse a parar en el metro y decirle a todo el mundo, o sí, no es fácil. Es un mensaje difícil. Pero ¿qué pasa? Que si estamos preparándonos ahora, entonces cuando venga el tiempo de dificultad, entonces así como mencionábamos que estemos sin nada a nuestro alrededor, entonces veremos que si hemos caminado con el Espíritu Santo, si vamos por ese camino, porque sabemos con qué camino llegar a Dios, ese camino de santidad, es entonces seguiremos caminando porque dirá Dios, el que es santo, siga siendo santo y santificándose. Y el que es injusto, ¿veis lo complejo que es eso? Lo entendemos en nuestra vida personal. No se implica como quien dice algo en lo que creer. No es meramente algo lo que creer, porque muchos son los que creen, ¿vale? No es solamente algo lo que creer, porque aún hasta el diablo cree. No es solamente eso de creer, es vivir, es vida, es ese amor, es esa relación personal con Dios, de caminar cada día con Dios. Es ese caminar y prepararte entonces y seguir por ese camino, porque cuando sigues por ese camino, aunque te caigas, entonces Dios extiende tu mano, te levanta y sigues, pero no paras y sigues. Y es entonces cuando venga ese tiempo de dificultad que se manifestará realmente cuál es el árbol robusto y cuál no es el árbol robusto. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Voy a leer una cita del Ministerio Médico. Dice, atención, ¿vale? Dios no requerirá del hombre ninguna cuenta más estricta que la que pedirá por la manera que ocupó su tiempo. Vuelvo a repetir. Dios no requerirá del hombre ninguna cuenta más estricta que la que pedirá por la manera como ocupó su tiempo. Porque ¿cuánto tiempo me la pasé en el Facebook? ¿Malgastó y abusó de sus horas? Dios nos ha concedido la preciosa bendición de la vida, pero no para que la desperdiciemos en la satisfacción egoísta, no buscando salvar su propia vida, sino perderla por causa de Cristo. Nuestra obra es demasiado solemne, demasiado corto el tiempo para servir a Dios y a nuestros semejantes, para que lo dediquemos a buscar fama, para que la dediquemos a buscar nuestra propia vida, para que lo dediquemos a buscar el egoísmo y eso que tanto anhelamos.
Si los hombres se detuvieran en sus aspiraciones, donde Dios trazó los límites, ¿qué diferentes servicios recibiría el Señor? Dios quiere que se destaque como un pueblo sabio y comprensivo porque cuenta con su presencia. Yo estudio ingeniería de software, justo acabo de graduar. ¿Es malo anhelar una posición de quererme sacar un doctorado? No es malo. Lo que es malo es superar el límite que Dios tiene para mí y según los planes que Dios tiene para mí. Un ejemplo, si yo ahorita termino y yo acudo a Dios y pongo a Dios en mi vida porque estoy en ese caminar con Dios real y sincero, en esa vida sincera involucrada con Dios, si yo le digo, Dios, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Qué quieres que yo continúe? Perdón, ¿qué te gustaría a ti o cuál es el plan que tú tienes para mí para continuar en mi vida? Tenga los años que tenga y sea lo que sea, ¿qué plan es el que Dios tiene para mí? Cuando yo involucro a Dios en ese momento, cuando yo me dispongo mi vida para Él, entonces Dios claramente, créeme, que te responderá. No como tú quieres, pero siempre responda, porque el Señor no retarda su promesa, ¿vale? Entonces, Dios siempre responde y entonces Dios te dice, no, a mí me gustaría que estudiaras esto, pero yo soy necio y sigo con mis planes de que anhelar un doctorado, por ejemplo. Si yo anhelo un doctorado, eso no tiene nada de malo. Si yo llegara a cumplir el doctorado, tampoco tiene nada de malo. Pero lo que está mal es no seguir el plan que Dios tiene para ti. ¿Me entiendes? El límite no está donde tú lo pongas. El límite tampoco está en que tú te estanques y digo, no, es que es demasiado difícil, entonces ya no hago nada más. No, el límite no está ahí. Los sueños de Dios para nosotros son más grandes siquiera de los que nosotros pudiéramos imaginar. Más grandes de los que siquiera nosotros pudiéramos imaginar. Tú anhelas fama y fortuna. Tú anhelas los bienes de esta vida. Anhela más bien una patria celestial y entonces Dios cumplirá sueños más grandes en ti porque te preparará para recibir la bendición. ¿Me entiendes? No es donde tú pongas el límite, es donde Dios te lo ponga a ti y por los planes que te quiera seguir. ¿Para qué? Para seguir por ese camino, pero no distrayéndote, porque Dios que tal me diga, no, tú no deberías seguir ese doctorado porque te vas a desviar de la verdad. Porque tal vez allí donde vas a estudiar no vas a adquirir el conocimiento necesario para seguir en la verdad. Entonces entenderemos que los planes de Dios son verdaderos y son puros y vienen en el camino de la verdad, en el camino de santidad. Porque si seguimos los planes de Dios, aunque parezca, vemos por ejemplo la vida de José. José tenía sueños, no tenía sueños. Y no cualquier sueño, tenía sueños muy grandes. ¿Qué sueños tenía? ¿Qué fue lo que soñó él? ¿Qué soñó? Por ejemplo, lo de las estrellas, ¿no? Uy, que si tenía sueños, tenía sueños. ¿Me entiendes? Eso es. Pero, si vemos a José entonces yendo a llevarle la comida a sus hermanos, bueno, él llevaba una vida bien, él estaba bien, su padre lo quería un montón, él tenía, pues ya tenía la túnica, como quien dice, uy, ya tengo la túnica, ya voy en ese camino de cumplir esos sueños. Voy a ir. Si voy así, digámoslo así, con esa actitud, aunque sabemos que José no iba así, ¿vale? Lo estoy interpolando. Si vemos que iba así, luego cuando ve que sus hermanos lo querían matar y lo tiraron a la cueva, cuando fue vendido y de repente está también en la situación de la cárcel, cuando vemos toda esta situación, ¿en dónde quedaron todos sus sueños? ¿En dónde quedó su vida? Él podría haber pensado, hasta que llegó todo, me estanco. Y me quedo ahí, entro en depresión y me quedo mirando el problema. Pero ¿qué pasó con José? José fue una vida muy diferente a lo que os estoy narrando. José era un tipo de Cristo Jesús y José realmente allí donde estuvo, ¿qué significaba el nombre de José? ¿Alguno sabe qué significaba el nombre de José? Que prosperaba, que multiplicaba, que aumentaba, ¿vale? Eso significaba el nombre de José. Pues José, aún sirviendo allí con Potifar y sirviendo en tantas partes y tantas cosas, por mantenerse íntegro, caminando con Dios, Dios lo preparó. Y lo preparó nada más ni nada menos que en la cárcel. En la cárcel. ¿Entendéis lo que es? Yo anhelaba un doctorado, pero de repente Dios me manda de misionero al África. A veces las cosas no son solamente como nosotros vemos.
Dios tiene un plan más grande, pero necesita prepararte. Prepararte, adivinen para qué. Para una madurez espiritual en la que tú entiendas lo que decía la hermana, humildad. La humildad de saber quién eres tú y que realmente necesitas de Dios. Y entonces cuando vas caminando y tu dependencia es constante con Dios, entonces Dios puede decirte, llegó el momento. Y cumple tu sueño. Y llegó, por ejemplo, José ¿a dónde? A ser segundo en el reino de Babilonia. Nada más ni nada menos que en la edad de oro. En Egipto, perdón. En Egipto. Discúlpenme. Perdón. Bueno, entonces, ahora voy a terminar con una cita en inglés que voy a intentar traducirla. Dice, en busca de la perfección, está en Ministerio de Curación. Dios desea que nosotros alcancemos un estándar de perfección hecho posible, la perfección. No sé si recordáis un tema que ya lo había tratado antes, lo vuelvo a aclarar para que se entienda. No es ser perfecto como dice, yo soy perfecto. No. Tampoco es de que tú digas, yo soy perfecto. No. El que es absolutamente perfecto, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Porque nunca se equivoca y en todo su andar es totalmente perfecto. ¿Vale? Ahora, nosotros somos lo que les dice la cita. No, Dios desea de nosotros que alcancemos el estandarte de perfección hecho posible para nosotros por el regalo de Cristo Jesús. Es decir, es ese camino de santidad, ese camino al que se nos llama, pero entonces viene la pregunta. ¿Y yo cómo sé que estoy siendo en ese camino? ¿Y yo cómo sé que soy perfecto? ¿El que es perfecto lo sabe o no lo sabe? El que diga que es perfecto, ¿qué sí podemos aclarar? ¿Que el que diga que es perfecto lo es o no lo es? No lo es. Porque es que precisamente se nos habla en el conflicto de los siglos que en los últimos días, los 144.000, como se nos describe, sin mancha, justos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo, ¿vale? ¿Me entendéis el estandarte tan alto que es? Entonces ellos, lo que se nos narra en el conflicto de los siglos es que ellos estarán lamentándose y estarán como en esa angustia de ¿quién? La angustia de Jacob, en la que estarán peleando y estarán batallándose. Entonces no estarán reconociendo como quien dice, yo soy perfecto, no, sino al contrario, como han caminado y han reconocido su humildad y su necesidad de Dios, es entonces esa verdadera camino y ese verdadero seguir con Dios, eso que se nos estaba mostrando. Hecho posible esto a través del regalo de Cristo Jesús. Esto es posible solamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él llama a nosotros a hacer decisiones en el camino correcto, a conectarnos con las agencias celestiales a través de, por ejemplo, la oración, lo que mencionábamos de prepararnos, a adoptar principios que restauren en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita, en el gran libro y en el gran libro de la naturaleza, Él ha revelado los principios de vida. Es nuestro trabajo obtener conocimiento de estos principios y por la obediencia cooperar con Él en restaurar la salud al cuerpo, así también como al alma, a todo nuestro cuerpo y a todo nuestro ser, ¿vale? Entonces, vamos a terminar yendo a Apocalipsis. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 7. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué dice primero? Vengo pronto. Viene pronto. Viene pronto, hermano. Amén. Viene pronto. ¿Por qué? Porque es hora de despertar, porque es hora de que realmente sigamos caminando con Dios, de que dejemos meramente una religión, que volvamos a nuestros caminos de andar con Dios en el Espíritu, en andar como Cristo Jesús anduvo. Es hora de despertar porque viene pronto. Falta solamente ver las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor,
Las cosas que están pasando, por ejemplo, los tiroteos de Estados Unidos y tantísimas malas noticias que hoy no se habla, digamos, de darle gloria al que no debemos. Y hay tantísimas cosas, ¿vale? Viene pronto y está, digamos, ahí nuestro llamado. Y en estar en el versículo 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Tenemos también, un segundo, en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que nuestro mensaje hoy sea el mismo que proclamaba Cristo Jesús. Arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos, enderechad vuestros caminos y andad con Cristo Jesús. Poned vuestros ojos en Cristo Jesús, para que se cumpla así. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pongámonos de pie y terminamos con una oración. Señor y Padre Celestial, mi Padre, muchas gracias, Señor, porque muchas veces nos haces llamados, mi Dios. Tú mismo llamas a las puertas a la puerta de nuestro corazón, aún ese cuartito oscuro en el que no te dejamos entrar, mi Dios. Tú quieres entrar e iluminarlo, mi Dios, con tu gloria. Purificar, mi Dios, nuestra vida y realmente, mi Dios, reencaminarnos, tomarnos hacia ese camino derecho, mi Dios, ese camino de santidad, de seguirte con todo corazón. Por eso, mi Dios, tu promesa es que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guíanos, mi Dios, y esa es nuestra petición, para que con el Espíritu Santo, mi Dios, tomemos la decisión hoy de caminar, mi Dios, como Él anduvo y de perseverar en ti, mi Dios. Que perseveremos en ti con los ojos puestos en Cristo Jesús. En el nombre santo de nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe, Jesucristo el justo, te lo pedimos todo, mi Dios. Amén.